el Salmo número 130. Vamos a leerlo del 1 al 8. Es todo el Salmo, son solamente 8 versículos. El libro de los Salmos, número 130. Y lo leemos alternadamente. Yo leo el número 1, usted el versículo número 2, y en el versículo número 8 nos unimos todos a una sola voz. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición, qué calor, ¿verdad? Amén. Está calentito el día. Gloria al Señor. Gracias le damos a Dios por el calor, ¿verdad? Vemos aún en eso, hermano, la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, aleluya, que cuando Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio, del agua, en capítulo 6 de Génesis, termina ese proceso del diluvio y dice, de aquí en adelante no faltará ni el frío ni el calor, ni la siega ni la siembra. Todo lo que habla del invierno y todo eso habla, ¿no? Es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? A ver, claro, son calores un poco fuertes, pero gloria a Dios que Dios nos da hasta un aire acondicionado, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Así es que no nos quejemos. Aleluya. Dice la palabra en el libro de los Salmos, número 130. Vamos a estar hablando bajo este tema, hermano, lo importante que es ser redimidos, o la importancia de la redención. Que es de suma importancia aprender esto y saberlo, porque es lo más maravilloso que vamos a oír hoy. Amén. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendita sea la palabra del Señor. Le invito a que hagamos una oración ahí donde estamos, cierre sus ojitos, oremos a Dios en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Eres maravilloso, misericordioso, nos das una oportunidad más para estar en tu casa, escuchar tu bendita y santa palabra, tu consejo sabio para nuestras almas. Gracias por redimirnos con esa sangre preciosa, y te pido que abras el entendimiento de nuestros corazones para poder asimilar, para poder entender, para poder, Señor, aleluya, tener en mente lo importante que es, Señor, aleluya, lo que usted ha pagado en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y lo que sabemos, lo que hemos caminado el Evangelio, que nunca se nos olvide, Señor, y que siempre te demos gracias, y siga usted transformando nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, para seguir adelante, honrando y glorificando tu santo y bendito nombre. Pido que abras el entendimiento de todos los que estamos en este lugar, que nadie nos vayamos, Señor, con dudas, que todos vayamos, Padre amado, a nuestro hogar, contentos y felices, y aprendiendo más de tu palabra, y que cada día te glorifiquemos con todo nuestro corazón. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Puede sentarse, mis hermanos, en esta maravillosa tarde. Aleluya, qué bendición de Dios estar aquí. Amén. Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema, hermano, la importancia de la redención, o lo importante que es ser redimidos. ¿Amén? Bueno, esta palabra tiene su significado, pero vamos a estar, como dicen aquí los bolíos, step by step, ¿verdad? Paso a paso, vamos a ir explicando para que entendamos, hermano, aleluya, a qué nos referimos con este tema. Y qué maravillosa palabra, porque, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo quisiéramos hablar de esta palabra, hermano, para poder, aleluya, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, poder reforzar nuestra fe y que nunca se nos olvide. Amén. Hay gente, lamentablemente, o vamos a decir así, en el ámbito natural, ¿verdad? No estoy hablando del cristianismo solamente, en general, en todo el mundo.
Hay gente, hermano, que nos hacen un favor y a veces se nos olvida, ¿verdad? Con el tiempo se olvida. De primero bien agradecidos, gracias porque me ayudaste, gracias porque fuiste, gracias porque me trajiste, gracias porque me regalaste. Tantas cosas que como seres humanos aleluya, estamos acostumbrados a obtener y a dar también. Y estamos, hermano, en un momento, pero va pasando el tiempo y como que va menguando, ¿verdad? A ver, es normal, no estoy hablando que malagradecidos somos, no, es normal porque, aleluya, son cosas humanas, ¿verdad que sí? Entonces, cuando conocemos a Dios, que hemos sido conocidos por Dios y que vamos caminando en el Evangelio y aprendiendo más de Dios, de su amor, de su misericordia, hermano, aleluya, y esta palabra redención ahí comienza todo, alabado sea el Señor. Entonces, conforme va pasando el tiempo, a veces vamos perdiendo la sensibilidad o tal vez vamos perdiendo el rumbo o tal vez, hermanos, aleluya, en nuestra oración, lamentablemente muchas veces nuestra oración solamente es dame, 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 ¿verdad que sí? Cada mañana que nos levantamos, Señor, te pido que me des esto, te pido que me des aquello y te pido que, sí, ¿verdad? Y Dios lo hace, bendito Dios, que Dios es bueno. Pero qué maravilloso es darle nosotros a Él las gracias. ¿Por qué? Porque esa redención, ese perdón, aleluya, si no fuera sido por eso, no estuviéramos aquí. Si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Si no hubiera sido por esa gracia, por esa redención, aleluya, ¿qué sería de nuestra alma? Así de fácil. Seríamos perdidos, estuviéramos, aleluya, sin perdón. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él, aleluya, pagó ese precio. Entonces, hermanos, quiero comenzar la lección, vamos a decir así, en unas 4 o 5 preguntas, y quiero que usted las apunte por ahí para llevar, aleluya, todos una lección, un orden, para que podamos, hermano, aleluya, ir entendiendo paso a paso la importancia y la bendición, hermano, de esta preciosa palabra. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué significa redención? ¿Qué significa redención? Y vamos a estar hablando algunos ejemplos en la palabra del Señor para tener una idea y después, hermano, aleluya, llegar a donde queremos llegar. La segunda pregunta sería, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe que a veces, hermano, cuando evangelizamos a alguien o le hablamos a alguien de Cristo, le hablamos, hermano, a veces le echamos mentiras? No digo que se arrepienta, nos arrepentemos porque a veces no le explicamos, hermano, el proceso para llevarlo a una salvación. A veces le decimos, mira, Dios te puede quitar ese vicio, Dios te puede quitar esa droga, sí, pero no le decimos que el vicio y la droga lo llevan, hermano, porque está el pecado adentro. ¿Sí me da a entender? A ver, como la semana pasada hablamos de las tentaciones, de todo eso, ¿verdad? La concupiscencia porque está dentro, es porque lo estoy queriendo, lo estoy anhelando, lo estoy deseando. Y llega el momento en el que tengo la oportunidad y ¡pum! Lo tomo, lo hago. Entonces a veces al inconverso a veces le predicamos mal, ¿verdad? Y sí, pues ¿quién no, verdad? ¿Sabes qué? Ve a la iglesia y Dios te va a ayudar. Y la gente pues es lo que busca, ¿verdad? A ver, a veces queremos la ayuda, pero no queremos nada del ayudador. A veces queremos que Dios nos dé todo, pero a veces no queremos darle la gloria a Él que nos da todo, ¿verdad que sí? Entonces a veces, hermano, actuamos mal cuando a alguien le decimos, no, pues ven a la iglesia, te va a ir bien, mira, ven, tienes problemas, sí, ven, Dios te puede ayudar, claro que sí, no son mentiras, pero me refiero, hermano, que a veces le pegamos de más, ¿verdad? Es como si yo le dijera a alguien, ven a la iglesia y todos tus problemas se van a quitar. Esa es una vil mentira, porque todos tenemos problemas. A ver, dígame, ¿quién no tiene problemas? Dígame. Todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? También otra pregunta, ¿cuáles son sus efectos? ¿Qué produce? Aleluya, o cómo es la redención, ¿a qué se refiere cuando hablamos de una redención? Amén. Y la otra pregunta, ¿qué? Esa es personal. ¿Y qué si no he sido redimido? Aleluya. ¿Qué si no he sido redimido? Bueno, qué maravilloso es Dios. Vamos a ver consecuencias también por eso.
Y la pregunta importante, hermano, ¿quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro fiador? ¿Quién ha pagado? ¿Quién nos ha rescatado? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A ver, alabado sea el nombre del Señor. Y la última pregunta sería, ¿lo anotó? A ver, ahora como redimidos, ¿cuál debe ser nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser, aleluya, lo que debemos hacer? A ver, hermano, porque a veces ya redimidos, Dios me redimió, ok, ya estoy bien. Allá el mundo que ruede, pero no, también tenemos un trabajo que hacer, usted y yo. La palabra redención, apúntelo por ahí, viene del griego lutron. Como yo no hablo en griego, muy apenas hablo español, a veces hasta me está olvidando, porque cuando llego a pedir una hamburguesa, ¿qué digo? Ándele, ya ve. Y llego, pues tiene uno que hablar, tú sabes, ¿verdad? Entonces, aleluya, como no hablo griego, así es que perdóneme porque no le puedo decir pronunciar bien la palabra, pero tenemos una idea. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Lutron, según el griego, significa rescate. Significa rescate. Y ahorita se lo explico, aleluya. Esto es lo que debemos saber primero. Lo primero debemos saber, hermano, aleluya, que todos nosotros hemos nacido pecadores. A ver, díganme los que son pecadores. Como que aquí hay uno que otro que ya está en el cielo, ¿verdad? A ver, digamos amén los pecadores. Sí, por la naturaleza, o vamos a decir así, hermano, vemos como cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos pecaron, cayeron en transgresión y todo el pecado de ellos pasó a nosotros. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La desobediencia. Sí, ¿qué le dijo Jehová Dios a Adán? De ese árbol no comas, porque de cierto que cuando comas de ese árbol, de cierto morirás. ¿Verdad que sí? Entonces, los estudiosos dicen, hermano, que fue mango, la fruta fue el mango. ¿Usted qué cree? Bueno, no sé, pero los estudiosos dicen que mango porque lo mangoneó la mujer. Es lo que dicen, pero sea la fruta que haya sido, sea el árbol que haya sido, dice la palabra del Señor que no debían haberlo comido. ¿Verdad que sí? Todos sabemos que las consecuencias vinieron, hermano, cuando ellos comieron ese fruto prohibido. Dice la palabra, hermano, que ellos se fueron abiertos sus ojos para el pecado. Cayeron en maldad. Se vieron a sí mismos y vieron que estaban desnudos y fueron a coserse hojas de higuera para cubrir su desnudez. Cosa que una hoja no cubre nada. A ver, pero ¿qué hizo Dios? Dice la palabra que Él los vistió con pieles. A ver, así dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Según Romanos capítulo 5, mis hermanos, verso número 12, traigo algunas escrituras. Así es que si no leyó la Biblia esta mañana, este día, aquí la vamos a leer juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, podremos decir, bueno, yo no escogí nacer en pecado. No es algo que nosotros escogemos. Imaginémonos aquí en Brady. Aleluya, ¿cuántos conocen la ley de Brady? ¿Cuántos la conocemos? Bueno, esa agua nos mandan avisos por medio de los recibos, cuando vamos a pagar los recibos, y dicen que esa agua no la debemos de beber. ¿Verdad que sí? ¿O no dice? ¿Que por qué? Porque está contaminada, porque no la debemos ingerir. ¿O cómo se dice? Sí, tomar, pues. Entonces, aleluya, vemos que nosotros no escogimos ese lago. No escogimos que ese lago estuviera contaminado, ¿verdad que no? Pero tenemos que tomar de allí, no estoy hablando que tome, pero se purifica, usted sabe, filtro y todo, y tenemos que hasta bañarnos, ¿verdad? Con esa agua. A ver, o no me diga que le tiene miedo al agua de Brady y no se baña. No, más miedo no debo tener si no nos bañamos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo que no es que escogimos nosotros eso, sino que así está, nos tocó así. ¿Verdad que sí? Es lo mismo, cuando nacemos, ya el pecado estaba gobernando desde nuestros padres, desde nuestros antepasados. Y nosotros podemos ver nuestros hijos
van creciendo y hacen una travesura y le echan la culpa a su hermano, ¿verdad? Siempre mayor al menor. ¿Verdad que sí? O no, no pasa eso. O al revés, al revés. El menor le echa la culpa al mayor. ¿Quién lo enseñó a mentir? ¿Quién lo enseñó si va la criatura, aunque sea pequeño, a aventarlo, a que se caiga y llore y se ríe la otra criatura? ¿Quién le enseñó eso? ¿Acaso los padres, mira, cuando tu hermanito vaya caminando, pégale, aviéntalo? Jamás, ¿verdad? Y los padres estamos para cuidar y para educar a nuestros hijos. ¿Ya? ¿Se portan mal? ¿Qué pasa? Pau, pau, decía uno. Te voy a dar pau, pau. Y nunca le dieron nada. El pau, pau era una bebida antes que vendían allá en México. Así unas botellitas, era jugo, pau, pau. Y pues los niños bien contentos, ¿verdad? Mal se portaban porque nos iban a llevar a la tienda por un pau, pau. Entonces, aleluya. Así es, nacimos con pecado, nacimos, aleluya, con esa, vamos a decir así, hermano, con esa condenación de muerte. Estoy hablando del área física, pero también del área espiritual. Y quiero que vaya conmigo a Romanos, capítulo 5, versículo número 12. Esto es lo importante, hermano, cuando usted vaya a evangelizar a alguien, aleluya, no le diga solamente, Dios te puede quitar el vicio. No, lo más importante es que Dios te quiere salvar, Dios te quiere quitar el pecado, porque ese pecado es el que te lleva a ese vicio. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán, y por ese hombre entró la muerte, entró el pecado y por el pecado entró la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es de suma importancia entenderlo, porque cuando nos creemos buenos, aleluya, estamos pecando. O quiero que levante la mano aquí, ¿quién es bueno? No, mire, yo soy bueno porque no le hago daño a la gente. Yo soy bueno porque yo con mi vecino, si viera cómo me la llevo muy bien, nunca tenemos problemas, nunca tenemos pleito. ¿Verdad que sí? Pero ese es pecado. ¿Y sabe cuál es el pecado? De autojustificación. No, es que yo no puedo ir al infierno, yo no puedo condenar porque yo soy bueno. Cuando dice la Biblia que no hay ni un bueno. Mismo Jesucristo, dice la palabra que cuando llegó un joven rico y dobló la rodilla y le dijo, maestro bueno, Jesús le dice, pero ¿por qué me llama bueno? Bueno solo hay uno y ese es Dios. Entonces, si yo me autoconsidero bueno, hermano, eso ya estoy pecando. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? No estoy hablando que usted no tiene que ser amistoso, que no tiene que ser amable con los demás. Claro, claro, yo creo que todos venimos de unos padres que nos enseñaron principios, nos enseñaron valores. Claro que sí, a respetar a nuestros mayores. Amén. No le digo que yo a mi papá cuando yo llegaba a molestar lo que él estaba platicando con un mayor, con la pura mirada me decía todo. Él no sacaba el cinto en ese momento. Bueno, no tenía cinto, se me hace. ¿Se conoce el cable amarillo de Romex, el que usamos aquí en la electricidad? ¿Sí lo conoce ese? ¿Cuántos lo conocen? Bueno, el 1210, está un poco más delgadito. Bueno, ese tenía un pedazo, un tajo así. No sé si este hombre también llegó a sentirlo. A lo mejor también. Casi era como mi hermano. Entonces, aleluya, lo tenía por eso le digo yo, tenía que mi papá no tenía cinto. Pobrecito, debía haber comprado uno. Dolía menos. Hermano, nos daba, usted sabe. Ahora, ay, usted lo cuenta así. No, jamás tengo rencor. Le doy gracias a Dios por esa disciplina. Claro, todos venimos de unos padres donde nos disciplinaron y en muchos casos fue más duro, en otros casos no tanto, pero vemos, hermano, que tenemos principios y tenemos valores, aleluya, de amabilidad con los demás, de respeto, y qué bueno, por eso estamos aquí. A ver, porque muchos, le voy a decir, lamentablemente, muchos jóvenes a nuestra edad o más jóvenes todavía han muerto por eso, porque se han metido con personas equivocadas, han hecho cosas malas y les ha ido mal. Pero, aleluya, eso no quiere decir que no tengamos pecado. A ver, y ahí es el punto principal para comenzar a entender, hermano, cómo necesitamos la redención. Cómo necesitamos un redentor. Cómo necesitamos a alguien, aleluya, que nos ayude. Entonces, Adán y Eva pecaron y traspasaron esa muerte a todos, hermano.
Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero dar unos ejemplos del Antiguo Testamento. Y precisamente Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué tuvo que hacer Dios? Aparte que los expulsó del jardín del Edén, antes de expulsarlos, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice la Biblia que tuvo que matar un animalito. Ahora, ¿qué culpa tenía el animalito? ¿Verdad que sí? Nada. Pero ese es un ejemplo de redención y desde el principio Dios estaba, aleluya, revelando su propósito que vendría siglos y años después. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ese animalito muere, Dios le quita esas pieles a aquel animalito y hace una túnica a Adán y a Eva. ¿Y qué representa eso, hermano? Una redención. El animalito pagó el precio para que aquellos hombres, ¿qué pasara? Es como nosotros, un ejemplo en lo natural, en lo humano. ¿Cuánto nos gusta la carne de res? El steak. ¿No, hermanos, que le gustan el steak? Aleluya. ¿Verdad que sí? Está bueno, ¿eh? A ver. Gloria al nombre del Señor. Acuérdense, no se me ha olvidado y no creo que me vaya a decir mentiroso, pero tengo pendiente unos tacos con ustedes. ¿Se acuerdan? Nomás quiero no les avisé con tiempo, yo creo ya vienen cenados. Dije, no, se me hace que no van a tener mucha hambre. ¿Por qué no les avisé con tiempo, verdad? No, bueno, están en ayuno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es muy bueno, es mejor. Gracias. Entonces, aleluya, pero acuérdense que va a ser con agua. No se crea. Dios dirá cuándo. Pero a lo que voy, hermano, es que, aleluya, es que, ¿qué culpa tiene aquella vaquita que tiene que matar y nosotros, se sabe, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces mata un animalito para alimentarnos a nosotros. Pero en aquel tiempo, Jehová Dios dice que mató a un animalito y le quitó las pieles y les hizo túnicas a Adán y a Eva. Y ese es un ejemplo de redención, según Génesis capítulo 3, el verso 21. Vamos rápidamente. Yo sé que tenemos tiempo, no salimos de aquí después de las 12. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Génesis 3, 21. Dice la palabra del Señor, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Obviamente, cuando habla de pieles, está hablando de aquel animalito y obviamente tuvo que haber muerto y derramado esa sangre, ¿verdad? Aleluya. Y como le decía, hermano, aleluya, animalito estaba tipificando, vamos a decir así, representaba, hermano, lo que Dios haría, aleluya, su propósito de Dios para la redención de toda la humanidad, de todo el mundo. Vemos otro ejemplo también de redención, o otro ejemplo de otro hombre como redentor. Todos conocemos la historia de José. Amén. José, que fue vendido por sus hermanos. Dice que tenía tantos hermanos que aquel José, le voy a contar un poquito la historia para que entremos en contexto. Dice que, aleluya, sus propios hermanos le aborrecían, no lo querían. Y se le conoce a este hombre, a José, como José el soñador. Dice que una vez soñó donde estaban atando todas sus gavillas y tenían aquellos costales, aleluya, aquellas gavillas listas. Y dice que en su sueño veía que todos los demás hermanos tenían cada quien su montón allí y que todos como que se inclinaban a la de él. Tipificando, o vamos a decir así, dando a entender que algún día ellos se iban a inclinar ante su hermano. En cierta ocasión lo reprendieron, hasta su padre lo reprendió porque dice, soñé que 2 estrellas y el sol y la luna me hacían reverencia. Y se queda, pero dice que su papá todo eso lo meditaba. Bueno, pasa el tiempo y los hermanos de él lo empezaron a aborrecer más hasta llegar al grado, hermano, que lo vendieron. Lo quisieron matar. Ellos mismos lo quisieron matar. Pero uno de ellos se interpuso y dijo, no derramemos sangre en nuestro hermano. Pero ellos no sabían el propósito de Dios. Entonces, él es vendido a Egipto. Y en Egipto, hermano, usted ya sabe lo que pasó, que vino una hambre tan terrible y ese hombre reveló un sueño. El faraón tuvo un sueño y aquel José fue y le interpretó el sueño y le dice, ¿sabes qué? Haz esto, esto y esto. Y eso pasó y salvaron una nación, pero también salvaron de morir de hambre a su propia familia. ¿Qué pasó? Él tuvo que pagar ese precio de ser odiado por sus hermanos, de ser vendido por sus hermanos y de ser hasta maltratado en Egipto, porque llegó hasta caer en la cárcel. Pero ahí Dios lo sacó. Y lo puso como el segundo de Faraón. Era Faraón el primero y era el segundo.
A ver, gloria al Señor. Otro ejemplo. Entonces, todos sus hermanos, toda su familia necesitaron de él, siendo que lo aborrecían y lo habían vendido. ¿Sí me va a entender? ¿Y qué pasó? Al último, vuelvo a repetir, ellos le ayudaron, él, hermano, lo salvó de morir de hambre. Y vemos, hermanos, volvemos al versículo clave en Salmo 130. Dice el verso número 7 y número 8. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, la redención es del pecado. Ahora, nosotros como seres humanos estamos condenados por el pecado a morir eternamente. Mire, la palabra nos enseña y es bien clara, y quiero que usted lo aprenda junto conmigo esta tarde. Solamente hay dos lugares. Después de esta vida, hermano, comienza lo que es la verdadera vida eterna. En esta vida es efímera. ¿Cuántos tenemos ya 40 años? 30 años de edad. 50 años de edad. 60 años de edad. Entonces, yo me acuerdo, yo ahorita tengo 28, yo me acuerdo cuando... Es que iba a decir 48, pero se me olvidó. Pero me acuerdo a veces cuando ya 15 años, 17 años, 20 años, y vengo tan rápido. Veo a mis hijos, aleluya, ya Jehová, por la gracia de Dios, si Dios lo permite, el mes de junio cumple sus 20 años. Y con mi esposa hacemos memoria cuando él nació. ¿Verdad? Digo, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Verdad? Y así es, dice la palabra, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hacemos viejos, y vamos a morir. Pero después de la muerte es como comienza la verdadera vida eterna. Pero también está la verdadera, o vamos a decir, la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla de 3 lugares, no habla más de 2. O al cielo con Dios, o al infierno, usted ya sabe con quién. Sí, así declara la palabra del Señor y nos la habla a nosotros. Por eso, mis hermanos, al entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, un Redentor, aquí está la promesa, que aún hay vida, hay esperanza. A ver, ¿cuántos saben que van a vivir mañana? Que estén bien seguros que mañana se van a levantar y a la misma rutina. Nadie sabe. Aunque hagamos ya nuestros planes de aquí a 20 años, de aquí a 15 años, no sabemos. Nadie tiene la vida segura. Y algo que vemos aquí en este mundo, en la tierra, que nada hay más parejo. Nada hay más parejo que la muerte. ¿Por qué? Porque no nomás lleva viejitos. También se lleva a jóvenes, a niños, a varones y mujeres jóvenes. Pero eso no debe ser importante. Lo importante es a dónde vamos a abrir nuestros ojos después de esta vida, porque es donde comienza lo eterno. Se consideran, hay ciertas reflexiones donde dicen que la vida, esta vida que tenemos, se asemeja a una estación de tren, donde nos subimos al tren y vamos sentados por un tiempo y vamos dialogando, conociendo personas. De repente llega a otra estación y muchos se bajan y ya no las volvemos a ver. Después sí, y conocemos nuevas personas y vamos dialogando hasta que llega un momento a que nosotros tenemos que llegar también a una estación y tener que bajar de ese tren. Es como para poder entenderlo, el ciclo de la vida. A ver, pero qué maravilloso es, hermano, cuando está Cristo en el corazón, saber que tenemos esa promesa, que aunque nos bajemos en la primera estación o en el medio, al final, aleluya, abriremos nuestros ojos en la patria celestial. Y eso es importante, y eso, hermano, esa seguridad viene por medio de ese Redentor, por medio de esa redención. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces todos tenemos un alma que es eterna. No hay, aleluya, un lugar intermedio. No existe. Aunque se hacen ciertas bromas que a veces no parecen, porque hay mucha gente que lo ignora esto, del purgatorio y todo eso, pero no existe.
La Biblia nunca lo menciona, jamás. No podemos creer algo que la Biblia no menciona. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés que el árbol para donde cae. ¿Alguien ha cortado un árbol? Una rama, un árbol. Entonces usted lo deja tirado ahí y dice, ando cansado, mañana vengo y lo hago leña, ¿verdad? Y usted ha ido otro día y ese árbol ya está, se movió de lugar. Al menos que alguien lo haya movido, pero por sí solo, jamás. A donde cayó, ahí se queda. Así dice la Biblia, que es nuestra vida. Para el lado que caigamos, ahí es donde vamos a vivir la eternidad. Si vamos para el infierno, ya no hay salida. Si vamos para el cielo, pues gloria a Dios. Toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no hay tercer lugar, pero lo maravilloso, fíjense, hermanos, es que Dios ha prometido un redentor. Eso sí, y ahorita se lo explico un poquito más a detalle. Ese redentor pagó tu rescate y el mío. ¿Rescate de qué o por qué? Para no ir al infierno. Porque todos nacemos con el pecado y todos nacemos condenados a morir eternamente. Pero cuando se revela Cristo a la persona, nos cambia todos los planes. Y en vez de ir a la muerte eterna, Él nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos, aleluya, le escogen al Señor? Amén. Aleluya. Debemos entender esto, hermano, porque nuestro gran redentor es Cristo Jesús. Marcos capítulo 10, verso 45. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Para qué vino Jesucristo? Dice el verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si vemos la palabra del Señor, hermanos, si vemos la Biblia, dice la palabra del Señor, ¿en dónde nació Jesús? ¿En qué lugar nació Jesús? De bebito, ¿en qué lugar nació? Nació en un establo, no nació en un palacio. No nació en el mejor hotel, además, los mejores hoteles o los hoteles que había en aquel tiempo, todos estaban ocupados cuando Cristo vino a la tierra a nacer. Todos estaban ocupados, lo único que le dijeron, sabes que hay un lugarcito, un establo, allá pueden dar a luz María, y así fue, así lo dice la Biblia, claro que lo creemos así porque así lo dice. A ver, por eso él dice, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por ti, por mí, en rescate. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora, ¿cuánto no sabemos San Juan 3:16? Si no se lo sabe, apréndaselo. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué tan grande amor. Mire qué tan grande amor. Todos, o ¿cuántos tenemos hijos aquí? ¿Cuántos padres hay aquí que tenemos hijos? A ver, usted daría a su hijo para que lo mataran, le hicieran de él como para poder liberar a un prisionero que robó, que violó, que mató. Usted, si llegaran con usted y le dijeran, ¿sabe qué? Ese familiar tuyo que está ahí o esa persona que está ahí es malo, es perverso de todo, por eso está condenado, pero si tú das a tu hijo para matarlo, él sale libre. No, sin ni pensarlo, ¿verdad? Allá con la cara que usted me está diciendo, o sea, como se le ocurra a nadie decirme eso. Como padres, protegemos a nuestros hijos. ¿Ah? A ver, somos protectores de nuestros hijos. Así nos ha puesto Dios. Pero mire Dios, hermano, su misericordia. Él vino a morir por pecadores, por malos, por perversos. Ay, ¿por qué más? Pues por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. A ver. Ahora, yo no juzgo, no estoy diciendo que esté de esto, que es aquello, no. Estoy hablando porque nosotros, hermano, por sí solos jamás podíamos ser salvos. Jamás podíamos pagar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y ese redentor se llama Cristo Jesús.
¿Cuánto le dan la gloria al que vive? Aleluya. Y mire, el salmista, ahí volviendo al Salmo 130, quiero que lea el versículo conmigo, el versículo número 3. La palabra Ja significa Jehová, es un abreviado, pero dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjese, vuelvo al ejemplo que le da ahorita. Metieron a un hombre en la cárcel por violar, por matar, por homicida y de todo. Como humanos, ¿cuál sería nuestro juicio? Humanamente, no estoy hablando con los espirituales. Humanamente, se lo merece. Está pagando algo, bueno, humanamente estoy hablando. A nadie se le desea la muerte jamás. Pero como humanos, ¿qué decimos? Bueno, la justicia lo va a enjuiciar. ¿Por qué? Porque no estuvo bien lo que hizo. ¿Verdad que sí? A ver. Pero Cristo Jesús, hermano, al vernos en nuestra condición de pecadores y de condenados al infierno, Él no le importó el pago del precio. Por eso dice Romanos capítulo 5, hermano, dice la palabra del Señor que, el verso 8, mas Dios muestra su amor para con quién, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él no esperó a que dijeran, bueno, que crean unos 5, 6 o 1000, bueno, hay mucha gente, ¿verdad? En el mundo, no dijo para poder ir a morir, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Por eso el salmista dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y le voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que los ojos de Dios nos miran y sus párpados nos examinan. Él nos conoce. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y Él sabe lo que estamos pensando y Él sabe el pecado en que estamos viviendo. Pero no nos mata, porque Él está viendo, hermano, que haya oportunidad para ti y para mí. Él no nos extermina. ¿Por qué? Porque sabe que hay oportunidad para ti y para mí. Mire, y le digo con la palabra. En el libro de Éxodo, dice la palabra del Señor que cuando Moisés sacó, aleluya, o más bien Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, pero se rebelaron. Dice la Biblia, el capítulo 32 de Éxodo, que hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Hicieron toda clase de pecado. En otras palabras, se olvidaron de Dios y pecaron contra Dios. Y Jehová Dios dice, ¿sabes qué? Ya no voy a andar yo, mejor voy a mandar a mi ángel. Porque yo andando ahí en mi ira, los mato. Son palabras fuertes, pero él tiene la razón, porque él es el único Dios justo. Moisés ora y le dice, no hagas tal, porque sin ti no podemos vivir, sin ti no podemos, mejor quédate con nosotros. Y Jehová le dice, bueno, porque te humillaste y porque hablaste al pueblo que se humillara, porque el pueblo se humilló, y dice, se quitó sus atavíos y se humilló ante Dios, dijo, ahí voy a estar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A ver. Entonces, por naturaleza, como malo que somos, Dios puede matarnos, pero Él nos da la oportunidad, porque Él ya envió al Redentor, que es Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Según el libro de los Génesis, según el libro de Génesis, capítulo 6, dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo hacia el mal. La palabra designio quiere decir, hermano, la terquedad o el propósito del hombre. Usted le dice al niño, no lo haga, y el niño como que, no rayes ahí el apadero, el blanca, no, y como que te está viendo y está así. ¿A qué sí? ¿O no? No vas a mí. Diga, ay. Sí, porque, aleluya, es la naturaleza. Ahora, ¿por qué tomo estos ejemplos? Son ejemplos sencillos, y no estoy hablando que el niño es condenado o que nosotros no, pero para que veamos a veces nuestra propia terquedad como seres humanos, que Dios nos dice, ¿sabes qué? No vayas por ese camino. Y nosotros queremos ir a hacerlo.
no peques más, le dijo el Señor a aquella mujer, pero a veces nosotros nos dice y seguimos pecando. ¿Por qué, hermano? Porque, aleluya, a veces no hemos entendido la redención tan maravillosa que Él hizo por nosotros. Vamos a decir así, el precio que se pagó para que nosotros fuésemos libres del pecado. Entonces así, aleluya, ahí el libro de Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, dice que lo que está en el corazón, mire, esto es bien importante. Yo no miro su corazón, usted no mira el mío. ¿Qué es el corazón? Son los pensamientos. Es lo que hay adentro. Y dice la palabra del Señor que los pensamientos del corazón, de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las malas palabras. Todo eso habla, hermano, una serie de pecados que nacen en el corazón y después se efectúan afuera cuando Cristo no está en el corazón. Pero cuando está Cristo en el corazón, pueden venir esos pensamientos. Pueden venir, pero cuando Cristo está en el corazón, hermano, nos dice que no lo hagamos. Y nos prohíbe y nos lleva, hermano, por camino correcto, por camino de la vida que va hacia Cristo. Amén. Entonces, hermano, en este paso no hay salida. Y también Romanos capítulo 3, verso 23 dice, alabado sea el nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo para que lea juntamente conmigo. Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra del Señor así, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? Te destituye, te separa, te aleja de Dios. A ver. La condena sobre nosotros era total. No había por nuestros propios méritos que pudiéramos hacer algo para salvarnos o para justificarnos o decir, por eso le digo que a veces decimos que somos buenos, ese es pecado, porque dice la Biblia tan claro que nadie es bueno. A ver, hermanos, pero qué bendito es Dios. Pero mire, por tal motivo requeríamos de un fiador, requeríamos de alguien, hermano, que fuera y pagara esa redención, que fuera y pagara ese precio. Y ese alguien vino del cielo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, vamos a ver el verso número 5. Aleluya. La carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea la palabra del Señor. Pero seguimos leyendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, hasta las alturas Dios lo levantó lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos podemos confesar que Jesucristo es nuestro Señor? Que Jesucristo es el Señor. A ver, bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Ahora dice la palabra que un ángel, el ángel Gabriel, se le apareció a María, a la Virgen María. Era virgen en ese momento. Se le aparece y le dice, vas a tener un hijo. Y ella le dice, pero no he conocido varón, no he estado con varón. No, dice, lo que tú vas a concebir va a ser del Espíritu Santo. Y le llamará su nombre Jesús. ¿Y sabe qué significa ese nombre? Significa Salvador. Aleluya. A ver, para que sepa lo que le ponemos a nuestros hijos, ¿da? De nombre. A ver,
Bendito sea el nombre del Señor. Un pastor dijo, un hermano dijo, yo no batallé. Tuve 3 hijos, y a uno le puse Sadrán, Mesá y al otro Abednego. Ah, pero esos nombres son de dioses paganos, son de demonios, son de, ¿no? A veces les ponemos a la niña, le decimos Shakira, ¿verdad? Y sale bailando, hace mucho desastre. ¿Por qué? Porque esa maldición se le pasó por el nombre, por lo que significa ese nombre. Estoy hablando de ejemplo, lo que vemos, ¿verdad? A ver, digamos que sepamos qué significado tienen los nombres de nuestros hijos. Entonces vemos, hermanos, que Dios, Jesucristo dejó su trono y por eso vino a este mundo. Quiero que vaya allí en Tito, alabado sea el nombre del Señor. Tito capítulo 2, verso 14. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estamos aprendiendo, hermanos. Por eso es importante saber esto para cuando vaya usted a evangelizar, no diga, ¿sabes qué? Dios te quiere prosperar. Dios te quiere dar otro carro, otra troca, otra casa. Dios te quiere dar otro viejo. ¿Para qué? Ya, si con el otro viejo colchón o otra cosa que está vieja. Otra vieja, no. Estoy hablando, hermano, que a veces nos emocionamos. Y Dios te va a dar, y ven, y Dios te prospera. Pero mire, hermano, lo más importante es nuestra alma. Dice, es cierto, Dios, hermano, da la prosperidad. Dios bendice. Porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Sí, porque yo puedo tener 20 carros y puedo decir, Dios me ha prosperado. ¿Qué? Eso cuando yo me muera no me lo voy a llevar. ¿O sí? No. Es cierto, esto pasó real. Cierta personaje muy reconocido dijo, cuando yo muera y que me estén enterrando, pongan mis manos de fuera del ataúd. Así. Y todos sus siervos y sus servidores le dicen, bueno, ¿por qué? Dice, para que todos vean que cuando uno se muere no se lleva nada. Va con las manos vacías. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, nada trajimos, nada nos vamos a llevar, pero ¿qué dice? Estemos contentos con lo que tengamos, el sustento y el abrigo del cielo. A ver, hermanos, ahora, sí, Dios da bienes materiales, pero es también para honrar a Dios. Es como Dios le bendice a usted con un poco de dinero, que sea, pero ve a su hermano en necesidad, es también para ayudar a los hermanos. Ese es otro tema, pero me refiero, hermano, que muchas veces queremos por ese punto evangelizar y vamos, y Dios te va a prosperar y te va a dar otra casa si tú se la pides, pero tienes que pedírsela de color. ¿Qué color quieres? El carro que tú quieras, ¿de qué color, de qué marca, de qué millaje y de todo? No, digo la que dice la palabra del Señor. Tito 2:14. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra así. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la redención o el pago del rescate, hermano, por nuestras almas, ¿qué fue? Cristo fue el Redentor. Dijo, yo pago. ¿Y qué pagó? ¿Qué dio para pagar? Dice la palabra, porque fuimos comprados por precio. Usted, yo fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? Fue la sangre de Cristo. En ese madero, en esa cruz, Él derramó la última gota de su sangre. Por eso con toda autoridad el maestro en la cruz dijo, consumado es. Todo está pagado, ya no debo nada. Ahora esta gente puede quedar libre si ella quiere. Yo puedo quedar libre si yo quiero, porque la redención ya está. Alabado sea el nombre del Señor. A ver. Y cuando el Señor Jesús murió, aleluya, Él pagó el precio. El Padre recibe aquella sangre. ¿Por qué le digo que el Padre, hermano, tan claro está? Cuando se hacían los sacrificios, hermano, ¿a quién se los ofrecía? A Dios.
Llevaban aquel animalito, lo sacrificaban. Dice que primero cortaban toda la grasa y la quemaban al fuego, y ese humo que subía, hermano, era olor grato para Dios. Tiene su sentido, su significado y su ritual. No vamos a entrar en detalle, tendríamos más tiempo, tendríamos que tener después de las 12, y usted yo creo que no va a aguantar más que hasta las 12, así como lo veo. Entonces, aleluya. Pero dice la palabra, hermano, que todo se le ofrecía a Dios, la sangre y todo. Pero había una porción que era para los sacerdotes. Amén. Y eso Dios se lo daba a ellos, pero todo se le ofrecía a Dios. Cuando Cristo murió, esa sangre fue ofrecida a Dios. Y cuando Dios ve esa sangre en ti y en mí, aleluya, lo que Él hace es perdonarnos. ¿Por qué? Porque esa sangre fue el precio que se pagó por ti. Una preguntilla, como dicen los de Zacatecas o Durango, una preguntilla. ¿Usted podría haber aguantado 6 horas clavado en ese madero? No, sí, hermano, imagínense, ¿cuántos se han enterrado un clavo en la mano? Por accidente. Accidente. Pero imagínense que no es accidente, que usted pone su mano y al ayudante le dice, dale, dale. No, hombre, ¿qué le va a dar? ¿Qué le vamos a decir? Y al contrario, si por accidente nos golpean, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, hombre? ¿Cómo? No, es que no me fijé, pero ¿cómo que perdón? Es que aquí no va a decir, sorry. No, ¿cuál sorry? ¿Sí va a entender? Pero dice que el maestro, hermano, él sí puso sus manos. Dice la palabra del Señor, hermano, que ir tomando su cruz. Imaginemos esta escena, porque dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, en Mateo dice, hermano, 28, que aquellas personas estaban viendo un espectáculo. Para ellos era espectáculo. Ahora que nosotros lo entendemos, por eso le digo que maravilloso es cuando nunca se nos olvide esto, y que se nos ha olvidado, volver a recordar y siempre darle gracias a Dios, antes de pedirle, Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por esa cruz, gracias por esa muerte. Pero mire, hermano, no quedó allí, dice que fue sepultado porque murió, sí murió, pero al tercer día resucitó. Alabado sea el Señor. Y ahora está vivo. Ya no está en un madero, ya no está en una cruz, ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Él tomó su cruz. Y puedo pensar, puedo imaginarme. Yo no sé la mente de Dios, claro que no. Pero me imagino que Él pensaba en ti y en mí. Te digo por qué. Porque en el libro de Hebreos, hermano, dice, aleluya, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de Él. Y en el libro de Isaías dice, ¿cuál es su gozo? Ver a la imagen. ¿Cuál era el gozo del maestro? Tú y yo. Aquellos redimidos, aquellos que habíamos aceptado el Cordero, aquellos que nos hemos arrepentido, dice que mirando, aleluya, Él no le importó lo propio, que lo dijeran, que lo maldijeran, que le dijeran todo. Dice, el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció lo propio, por eso dice que se sentó a la diestra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aleluya, el rescate que Cristo pagó fue su propia sangre y su muerte nos dio vida. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, hermano, que antes usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Como le dije, desde Génesis Dios había revelado, o más bien había hecho la revelación más gloriosa de lo que vendría. Murió aquel animalito, le quitaron su piel y cubrieron a Adán y a Eva. Ahora viene Cristo, hermano. Derrama su sangre. Aleluya. Y ahora dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Ay, entonces ya no voy a pecar. No. Dice la Biblia que nos quitó el pecado original de condenación. Pero de ahí comienza un proceso en el cual usted y yo tenemos que luchar contra el pecado. Armarnos de valor y renunciar al pecado. Pero no estamos solos.
Aún Cristo, hermano, nos envía su palabra porque dice que nadie será tentado más de lo que pueda soportar, sino que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Aleluya. Sí, ya tenemos que hacer algo como quiera. No piense que va a estar todo el tiempo en el TikTok, en el Facebook, en YouTube, no, también hay que consagrarlos. Eso es otro tema, pero mire, qué maravilloso es esto, que Cristo pagó en la cruz del Calvario todo por nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primero de Pedro 3:18 dice que Él murió el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18, alabado sea el Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? Dice la palabra tan maravillosa, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Miren, hermano, esto es algo que también a nosotros nos tiene que dar, aleluya, ¿cómo le puede? Esa explicación de por qué no debemos pecar. Porque dice, Cristo también padeció una sola vez por los pecados. No, o es algo injusto, que si Él pagó una vez por los pecados, queramos nosotros que esté pagando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no me armo de valor contra aquel pecado, yo no me armo de valor contra aquella tentación y la venzo. ¿Por qué? Porque, que siga pagando Cristo. No, Él ya no más pagó una vez. Ella no va a venir a la tierra a pagar otra vez, a ser muerto. Ahora, esa santificación depende de ti. Esa santificación depende de mí. Esa santificación depende de nosotros. Alabado sea el Señor. Él ya pagó el precio. Él nos dice, ¿sabes qué? Bendito sea. Ahora, una persona redimida, hermano, tiene efectos, ¿verdad? Una persona que ha sido redimida tiene virtudes, tiene efectos, se miran frutos. Primero, ¿cuál es un efecto que nos da la salvación de la condenación eterna? Vuelvo al principio, estábamos muertos sin Dios, sin esperanza, y nuestra esperanza, lo que teníamos era que llegar al fin y ser condenados. Pero apareció Cristo, nos redimió y dice, yo te compro, está mi sangre, acéptame. Dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir esa puerta del corazón. ¿Y cómo, hermano? No le baste confesar a nadie, porque todos somos pecadores. No, hermano, vengo a confesarme. No, aquí no hay, perdónenme, los que creemos así, los que creemos así, no hay curita, no hay sacerdote, no hay nadie que pueda redimir los pecados, solamente Dios. Pero en el corazón decirle, Señor, me arrepiento porque he sido un pecador. Ahora entiendo que soy condenado a la muerte, pero por medio de Cristo sé que tú me puedes dar vida. Y ese corazón contrito y humillado dice que Dios no desprecia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nos da esa esperanza y nos da esa salvación. Número 2, y ahora, hermano, está ese paso importante que no teníamos antes. ¿Sabe de quién éramos hijos antes? No, de Nacho Martínez no. Ahí está en la casa. Éramos hijos del mero chamuco. Jesús se lo dijo a aquellos fariseos, ¿verdad? Porque lo que ustedes quieren hacer es matarme, y lo que ustedes quieren hacer es mentira, y todo lo que ustedes hacen es su papá el diablo. Pero bendito sea el Señor que nosotros nos quite ese papá tan feo, aleluya, y nos adoptó como hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12. Aleluya. Él dijo, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Sí. Puede decir toda la gente, todos somos hijos de Dios, sí, por creación, pero no por nacimiento. Porque todo está en la palabra, paso por paso, cómo debemos ser, lo que debemos hacer para poder ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ser hijos de Él? Número 3, somos perdonados. Ay, esto estremece nuestra vida, hermano. Imaginémonos, ¿cuánto manejamos aquí?
carro. Imaginemos, hermano, que Dios nos libre, pero es un ejemplo, que tuvimos multas por conducir mal, tuvimos multas de $1,000,000. Estoy hablando exageradamente, un ejemplo. Entonces me habla el juez y me pone enfrente y me dice, ¿sabes qué? Tú debes $1,000,000. Sí, ¿cómo vas a pagar? No sé, no tengo cómo pagar. Bueno, tienes que ir a la cárcel, ¿ah? A menos que pagues ese $1,000,000. Entonces, aquel hombre está condenado, ya no hay escapatoria. Pero de repente llega alguien que ni lo conoce, que no tenía que, pero él lleva ese $1,000,000 y lo paga. ¿Sabe qué? Yo pago ese $1,000,000. ¿Qué pasa? El juez nos perdona la fianza. Bueno, se paga, pero alguien más lo pagó. O empezamos a llorar y decir, Señor, yo tengo mis niños chiquitos, mira, 14, 16 y 20, tan chiquitos mis bebés. Entonces alguien más se compadece de mí y dice, no, no, señor juez, yo pago en su lugar, encarcéleme a mí. Y toda esa deuda, todo ese peso se perdonó. Y el juez nos deja ir libres. Así es la vida. El pecado, teníamos una cuenta que pagar que jamás podríamos pagar. Pero llega Cristo y dice, yo pago esa deuda. Pero yo fui malo, fui homicida, fui fornicario, fui adúltero, fui mentiroso, fui estafador, fui de todo. No me importa. Si tú te arrepentiste, yo te perdono. Ya no existe nada. Se ha borrado esa. Por eso dice la palabra en Colosenses, hermano, que, aleluya, que él clavó en ese madero esa acta de decreto que era en contra nuestra. Jerónimo, no, tacha, tacha, tacha. Eric, tacha, tacha. Samudio, Jorge Martínez, más tachas. Pero dice que él las clavó en la cruz y exhibió a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos. Gloria a Dios. Así que si te has arrepentido de todo corazón, Satanás es malo. Él va a venir a tu mente, no, pero hiciste aquello. Usted tiene la responsabilidad. Si usted se ha arrepentido de todo lo malo que ha hecho y le ha pedido perdón a Dios y Dios lo ha perdonado, usted puede reprenderlo. Eso lo hice sin Cristo, pero ahora en Cristo he sido perdonado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y número 4, poder tener una herencia en los cielos. Hebreos capítulo 9, verso 15. Dice la palabra, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuánto queremos esa herencia? Y es maravilloso saber, hermano, que fuimos redimidos, que alguien pagó ese precio por nosotros. Cristo lo hizo todo. Segunda Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda los Corintios capítulo 5, verso 21. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendita sea la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué pasa si no he sido redimido? Esto está terrible. La Biblia dice que tú y yo estamos bajo condenación y bajo ira si no hemos creído en Dios. San Juan 3:36. San Juan capítulo 3, verso 36. Dice la palabra del Señor. Y el que, 3,
A su nombre sea la gloria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que Dios es malo, mira, hay que tenerle miedo a Dios porque si no nos va a matar. No, Él no es malo, pero Él es justo. Porque Él nos está dando oportunidad día tras día, cada mañana respirar, es una oportunidad que Dios nos da para enmendar nuestro camino, para, aleluya, arrepentirnos de nuestros pecados y para vivir para Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, aleluya, Dios es justo, porque Él es maravilloso. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también, hermanos, San Juan capítulo 3, verso 18, dice ahí mismo, dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hay condenación. Marcos 16, 15, 16, 16 también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es de creer y obedecer. Si hemos creído, nos hemos arrepentido, tenemos esperanza de la vida eterna. Pero si no queremos creer, la condenación y la ira están sobre nosotros. Por eso Dios ha provisto de todo para nuestro bien, para que seamos salvos, para que seamos redimidos. La palabra redención es rescate. La palabra redención es pago, el precio pagado que Él pagó, Cristo pagó, para que nosotros seamos libres. Amén. Pero antes que se termine el día, podemos reconocer que necesitamos ese maravilloso Redentor que lo ha pagado todo. Pedirle perdón, arrepentirnos y comenzar una vida nueva. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Cuántos queremos esa vida? Pero Dios solamente mira un corazón contrito y humillado. No, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Dice mucha gente. Eso habla de soberbia, altivez en el corazón. No, si yo soy bueno, yo no he hecho nada, daño a nadie. ¿De qué me...? Ahí está, cuando no hay un corazón arrepentido. Pero un corazón arrepentido tampoco es creerse lo más vil y que hay, no, simplemente lo que es. Reconocer lo malo que nos ha portado, pero lo malo que nos hemos portado contra Dios. Y ahí es donde Dios actúa, hermano. Amén, porque ya la redención está actuada, está para nosotros tomarla. Bendito sea el nombre del Señor y darle gracias al Señor. Darle el corazón a Cristo antes que sea demasiado tarde. Termino con esto. ¿Cómo debe ser nuestra vida ahora de redimido? Ahora entendido que Cristo me perdonó, me salvó, me redimió, pagó el precio. Ahora, ¿cómo debo comportarme? Aquí ya comienza, hermano, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo es ir dejando, porque venimos del mundo, venimos contaminados, venimos todos torcidos. Cuando Cristo cambia al drogadicto o al marero o al que anda en las pandillas, hasta caminar, también se lo cambia. Claro que sí. En la cara no, porque esa es la que nos refleja lo feo que estamos, que nos dejó el pecado. Pero sí, nos cambia un nuevo pensamiento. A veces nos levantamos, ahora sí voy a ir a hacerle daño a fulano, a algo. Ahora ya no cambia el pensamiento. Por eso el Señor dice, aunque te maldigan, tú bendice. ¿Cómo? Aunque es mi vecino que no me quiere y que me echa la basura para acá, aún así Dios te cambia el corazón para amar a tu vecino. A ver, hermano, ¿qué fácil es eso? No, no es fácil. Claro que no. Pero lo valoras cuando sabes que Cristo murió por ti y por mí.
sabes que también murió por tu vecino, por tu familiar, por tu amigo, por aquel que te trata mal. También el mismo precio que se pagó por ti, también se pagó por él, por esa persona. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción ahora? Es rendirnos a Él con gratitud. Amén. Con gratitud. Como le decía ahorita, esa persona pagó ese $1.000.000. ¿Cómo irá a vivir esa otra persona? ¿Cómo cree que debe de vivir esa persona? Si tiene zacate en su casa, de perdido que vaya a cortarle el zacate, ¿verdad? La yarda, por gratitud. No, no me pague nada, no, yo le corto zacate porque estoy bien contento de lo que usted me ayudó. Pero hay gente, hermano, que está tremenda, hermano. Va a la Walmart y se come un sándwich allá adentro de la Walmart y luego al último dice, no me gustó, no lo quiero pagar. Y no lo paga. Qué curiosa la gente, ¿verdad? Ah, pero usted y yo no, hermano. Ya cuando Cristo cambia el corazón, hasta para ir a comer una uva tengo que pensar, ¿verdad? Le digo por esto, hermano. Mire, porque si usted dice, voy a probar la uva, ¿eh? Una uva, ¿qué tanto es una uva? La voy a probar porque quiero ver si están dulces o no, ¿verdad? Y usted sabe que en la Walmart está llena de cámaras, ¿verdad? Donde lo están mirando usted cuando entra. ¿A que sí? Entonces usted agarra la uva y ¿qué hace? Va a la cámara. ¿A que no? Oh, sí. Si lo hace usted, qué justo. Oh, qué devoto es usted. No. ¿Cuál es nuestra reacción? Solito nos echamos de cabeza. Que nadie nos vea. Nadie me vio. ¿Qué tanto es una uva? No, no estoy hablando, no me diga exagerado. Simplemente estoy hablando en la acción que hay dentro. Sea una uva, sea un melón o una sandía. La misma acción. A ver, hermano. Pero aún así, hermano, cuando venimos a Cristo, Dios cambia todo. Entonces, tenemos que vivir con gratitud. Y si nos gusta darle gracias a alguien, incluso va o sea, la Walmart, le estoy haciendo mucha promoción a la Walmart, pero ¿qué más hay aquí? Todas fuera HB. Gloria, no, pero estamos contentos en Walmart, ¿verdad? Entonces va usted a la Walmart y por educación, ¿verdad? El cajero le cobra, son tanto, usted paga ese dinero y ¿qué dice? Gracias. Pero ¿por qué voy a dar gracias si no estoy pagando? Pero es por educación. Ahora la cajera, el cajero, pues nos ayudó y usted sabe, muy amable, que decimos nosotros gracias. Ahora, no deje de dar gracias. No con esto le estoy diciendo que no tiene que dar gracias si ya lo pagó, y si ya lleva su mandadito y usted está pagando. No, demos gracias. Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo. ¿Verdad? ¿Cuánto más darle gracias a Dios todos los días? A levantarnos en la mañana, Señor, yo no merecía vivir esta mañana, pero gracias porque me permites una oportunidad más para que yo pueda respirar. ¿Cuántos en esta mañana no amanecieron con falta de oxígeno y ya están en el hospital con esas mangueras? ¿Cuántos otros tantos traen sus tanques de oxígeno a un lado y nosotros respirando muy bien con nuestras naricitas que Dios nos ha dado? Tan pequeñita nuestra naricita. No se burle. No le digo que a mí me dicen judío, pienso que soy judío. No se burle. Pero cuando vemos, hermano, aleluya, que cuando vemos, hermano, que Dios ha sido bien, ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido maravilloso, vemos, hermano, que todos los días le tenemos que dar gracias a Dios. Y agradecemos a Dios, hermano, por su infinita misericordia. Entonces, esa gratitud, aleluya, la ve el Señor. También es viviendo en santidad. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, aleluya, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También nos esforzamos por honrar a Dios.
Segunda Timoteo 2, 4 y 5 dice, hermano, la palabra, que aquel, aleluya, que es fiel soldado, no se enreda en los negocios de esta vida, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Verdad? Y Filipenses 2:12 dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temor. Así es que en esta noche, hermanos, vemos la importancia de la redención. Y hay mucho que hablar, pero yo creo que es bastante claro entender y saber, hermano, que no merecíamos que Dios pagara ese precio por nosotros, pero Él lo pagó. Y ahora que tenemos esta oportunidad, hermano, aprovechémosla. Aprovechemos esa oportunidad. Y digámosle esta noche, Señor, perdona todos mis pecados. Es que muchos dicen, yo no quiero fallarle a Dios, no quiero ser hipócrita, no quiero fallarle a Dios. No, mire, hipócritas somos. A ver, si venimos a Cristo o no venimos a Cristo, somos hipócritas. Pero ahora en Cristo, tú no le vas a fallar al hermano o a la hermana, sino que Dios te va a dar la fuerza para no fallarle. Porque a veces, hermano, aleluya, aún en lo más mínimo le podemos fallar a Dios. Pero si nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdónanos, perdona todos nuestros pecados y libértanos, danos esa esperanza de vida en Cristo Jesús. Él está presto, hermano, para escuchar esa oración y perdonarnos y salvarnos y darnos tus promesas que están en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta noche y ahí en sus cortas palabras, dígale en su corazón a Dios, gracias por ese Redentor, gracias por esa redención. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, soberano buen Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado el estar en tu casa y aprender más de tu palabra. Gracias por esta redención, ese milagro maravilloso de la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Qué sería de nosotros, como dice ese canto que cantamos aquí, Señor, si no fuera, supongamos que en el cielo no existiera o no hubiera un ser que quisiera pagar el precio por nuestros pecados? Toda nuestra vida, nuestra alma estaría siempre en condenación, pero nos gozamos, como dice el canto, que usted pudo exclamar, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y Jesús fue hasta la cruz, dando su última gota de sangre, redimiéndonos, limpiándonos, purificándonos, salvándonos y dándonos esta oportunidad, esta salvación tan grande. Te damos toda la gloria y la honra y la alabanza en esta noche, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Permite a cada alma que está en este lugar haber, Señor, aleluya, absorbido el mayor momento, Señor, de esta enseñanza para poder ponerla en práctica también, para ayudar a otros que vengan al conocimiento tuyo, Dios mío. Gracias. Gracias por tu misericordia, tu salvación y tu perdón. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Saludaros unos a los otros. Y recuerda, hermano, que Cristo viene y viene pronto. Así es que Dios les bendiga.